Quisiera en esta noche estar compartiendo con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del poder de la palabra. Cuánto poder tienen las palabras. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 3, versículo 5, lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 5. La lengua es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosques tan grandes pueden quemarse por causa de un pequeño fuego? Hoy como argentinos estamos viendo esta realidad en el sur de nuestro país. Un pequeño fuego ha incendiado una vasta extensión. Y esta es una realidad que muchas veces sucede aplicado a la vida del hombre y de la mujer, de acuerdo a cómo usa su lengua. Uno puede causar mucho bien o puede causar mucho mal. Y la palabra de Dios nos va a mostrar algo muy importante, y quiero que ahí sí me acompañen, a Números capítulo 12, donde vamos a encontrar la historia de 3 hermanos, pero 2 de ellos utilizan la palabra para algo que Dios les desagrada. Números capítulo 12. ¿Lo encontraron? Amén. Muy bien, dice: María y Aarón allá hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, Jehová le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así fue, María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Param. Vemos cuán importante es para Dios las palabras. Aarón, María y Moisés eran hermanos. Sin embargo, Dios había elegido a cada uno de ellos y le había dado algo para que hicieran. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, allí de Números 12, que María y Aarón hablaron contra Moisés. Es muy probable, por la forma en que está redactado, que
el hecho fuera que María arrancara hablando de Aarón. No sé por qué, pero está así. Las chicas se ríen. Pero parece que es algo característico de los hombres y de las mujeres el hablar mal. Aarón y María hablaron mal de su hermano Moisés. Y este hablar mal se llama murmuración. Ellos hablaron mal y la murmuración consistía en una crítica. Y es importante que entendamos estas palabras porque muchas veces confundimos los criterios. ¿En contra de quién y cuál fue la crítica? Si usted mira el versículo, la crítica fue directamente contra Moisés por haber tomado mujer cusita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora, cuando el hecho es cierto de una situación y se habla, pero no se está presente, no se le dice a la persona, esto es una crítica y se convierte en un chisme. Porque la murmuración puede ser un hecho verdadero, pero sin embargo se le llama chisme porque no estaba presente. No se lo cuestionó a Moisés en el momento de la decisión, ni cuando él tomó la decisión, ni se acercaron como hermanos a hablarle a él, sino que lo comentaron y esto constituyó una murmuración y eso es pecado. En este caso, los dos hermanos de Moisés le parecía que él se había equivocado al casarse con esta mujer. Deberían haberlo tomado a él y llamado y haber hablado directamente, haber discutido esto quizás en familia, pero sin embargo la murmuración y el chisme trajeron estragos. Dice la Biblia en Proverbios 16:28 así: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muchas veces cuando se habla de esta manera, lo que hace es justamente lo que dice Proverbios, es traer contienda, no aclara las cosas y aparta porque anda de chisme en chisme. Aún Dios llama a los chismosos corruptos y quiero leerles la Nueva Versión Internacional en Jeremías 6:28. Todos ellos son muy rebeldes, dice, y andan sembrando, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Qué importante es que tengamos en cuenta que nuestro hablar puede edificar o puede destruir. Por eso es que Dios prohibió la murmuración dentro de la iglesia. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Versión de Reina Valera diría ni contiendas. Haced todo sin murmuración ni discusiones. En segundo lugar, es importante que al mirar el pasaje de Números, nos demos cuenta que la murmuración tiene otros motivos. Al mirar el versículo 2 de Números 12, vemos que había algo en el corazón de Aarón y de María, porque ellos se preguntaban, ¿por qué Dios lo había elegido a él? Si Dios también los usaba a ellos, ¿o no? ¿Usted se acuerda que Aarón hablaba? ¿Sí? María estaban sirviendo juntos en la obra del Señor. Pero sin embargo, esta apariencia de preocupación, porque estaban preocupados por con quién se había casado Moisés, esta apariencia sobre la obra de Dios no era lo que Dios estaba esperando. En nuestro pasaje se echa a ver verdaderamente el motivo
de María y Aarón. Ellos murmuraban porque había en ellos celos y envidias, porque Dios lo estaba usando a Moisés. Ellos tenían celos. Parecía que la pregunta que se hacen, fíjese usted, ¿no es acaso que Dios puede hablar también por nosotros? Muestra que en su corazón pensaban, ¿por qué este favoritismo de Dios sobre Moisés? Quizás también sentían envidias porque era el líder y ellos tenían también derechos, pero él, aún porque a través de la ley mosaica y la ley, ellos eran los mayores. Sin embargo, Moisés ahora era elegido por Dios y Dios hablaba a su pueblo. Dios dice en su palabra que no solo busca satisfacer nuestras vidas y nuestros corazones, sino que la palabra de aquellos que murmuran solo busca satisfacer sus propios intereses. Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Quizás es un poco mejor la versión de Dios habla hoy. Dice, de todo se quejan, todo lo critican, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Qué importante es que cuando nosotros usamos las palabras, sepamos bien claro cuál es el motivo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que me impulsa a hablar de mi hermano o de la situación que estoy enfrentando? En este caso hablo del hermano justamente porque ellos hablaron de Moisés. Amén. La tercera cosa que sacamos de este pasaje, cuando usted lee todo como lo hemos hecho en Números 12, es que la murmuración trae el castigo de Dios. Todo el resto del capítulo habla de la acción de Dios ante el pecado de la murmuración de María y Aarón. Y podemos dividir la acción de Dios en tres acciones. Dios oye, Dios lo amonesta y Dios los castiga. Porque en primer lugar hay algo muy importante, es que Dios está con nosotros. Amén. Él ha prometido estar con nosotros. Y Él está, y no solamente Él está, sino que Él oye nuestras palabras. Así que cuando murmuramos, cuando calumniamos, cuando chismeamos, tengo que saber que antes que otro hombre lo oiga, Dios lo está oyendo en primer lugar. Y el versículo 3 parece indicar que este murmullo también había llegado entre los oídos de Moisés. Pero la Biblia dice que Moisés era manso, que era un hombre tranquilo y que quizás no le hizo demasiado caso. Pero Dios sí tomó cartas en el asunto. Dios amonesta y lo llama. Él oye y llama a los tres al tabernáculo. Dios amonestó y dice el hebreo directamente, la traducción es que el Señor llamó de pronto, llamó súbitamente, dice, a ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios tiene cuidado de sus hijos y Él va a llamarte. Amén. Él te va a pedir cuentas. Se entiende que los tres entraron al tabernáculo de acuerdo al pasaje, pero el Señor llamó a Aarón y a María a la puerta del santuario. El Señor les explicó entonces, segunda cosa, Dios oye y Dios amonesta. Les explicó a ellos las diferentes que había en el llamamiento. Ellos habían sido llamados a ser profetas, pues a ellos a Dios le hablaba de una manera por medio de sueños, de visiones. Pero era una manera muy diferente con la que hablaba con Moisés. Dice la Biblia que él hablaba cara a cara, claramente y no por figuras. A Moisés le era concedido ver la apariencia de Jehová
Y Dios da a entender que si bien ellos tenían el ministerio, Moisés tiene un ministerio superior sobre sus vidas. Por eso les pregunta Dios a ellos: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aun cuando Moisés no era un hombre perfecto, porque tenía sus errores. Ustedes lo ven a través de toda la trayectoria de la vida de Moisés, los errores, su enojo, su no pensar en todas las cosas y aún tomar esta mujer cusita. Pero sin embargo, ellos debieron tener temor de hablar mal de él. ¿Por qué? Porque Dios le había llamado. Creo que debemos de seguir el ejemplo que tuvo David, que tuvo mucho respeto, aun cuando Dios ya lo había llamado, ya lo habían ungido para ser el rey que iba a seguir. David tuvo temor de hablar de la persona de Saúl, del ungido de Jehová. Y dice la Biblia de las Américas en 1 Samuel capítulo 24, versículos 5 y 6, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. El pecado de murmuración de María y Aarón, más que lastimar a Moisés, estaba menospreciando la autoridad que Moisés tenía. Estaba en sí cuestionando la autoridad de Dios, pues fue del Señor mismo quien lo puso en esta posición. No lo había elegido un grupo de personas, no había elegido ser él el dejar el ser hijo de Faraón y venir y llevar al pueblo a la libertad, sino que Dios lo había llamado, Dios lo había puesto, y ahora lo que ellos estaban haciendo era cuestionar la autoridad de Él. Y no solamente eso, sino que cuando yo cuestiono esto, cuestiono también al Señor. Dios quiere que vivamos en paz, en armonía, en alegría, que podamos tener amor y esperanza para toda la humanidad, porque tenemos una misión por delante, y es predicar a este Cristo que murió en aquella cruz por nosotros y nos dio vida. Pero si hay murmuración, si hay como en el corazón de Aarón y de María este resentimiento, estos celos, no podemos ir adelante. Pienso que cada cristiano tenemos la gran oportunidad de decir alto. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decir: esto no puede ser. Debemos de ser ejemplos del amor de Dios, evitar ser instrumentos del diablo, quien es el que siembra en el corazón una actitud que no lleva al amor ni a la fraternidad en Cristo Jesús. Es una hora de cambiar las críticas, de tener otro ingrediente para que podamos ser personas que sean fructíferas, para que llevemos la dignidad del amor de Cristo y la misión que la iglesia tiene por delante en el Señor Jesús. Hay varios puntos que nos hacen pensar. Dado que este problema no es un problema de Aarón y de María solamente, no quedó en el tiempo bíblico, porque seguramente usted alguna vez sintió a alguno que murmura, y si no, usted también. Alguna vez hemos oído esto. La pregunta es, como cristianos, sabiendo lo que Dios piensa a través de su palabra, ¿cómo detener la murmuración? Saben, en primer lugar, la murmuración termina cuando no hay otro quien lo escuche. La murmuración es un asunto de oferta y de demanda.
Cuando algo no tiene mucha demanda y no se vende, se deja de fabricar. Se saca porque esto ya no tiene mucha venta. Había un pastor inglés que se preguntaba, ¿cuándo los habladores dejarán de hablar? Y él mismo respondía de esta manera, cuando los escuchadores dejen de oír lo malo. Y qué verdad. Necesito aprender a cerrar mi oído a aquel que abre su boca en contra de otro. Pero ¿saben? Es tu decisión. Amén. Nadie te puede obligar. Pero es muy fácil poder prestar el oído cuando se habla mal de otro que no está presente. Cuando nos demos cuenta de que, en segundo lugar, cómo detengo la murmuración, cuando me doy cuenta que el escuchar me hace cómplice, que el escuchar lo que el otro dice. El murmurador infringe daño cuando calumnia al ausente, y el que le da crédito a esa calumnia antes de saber la verdad es igualmente culpable. Me hago hacedor también yo, porque había necesidad de que hubiera dos, ¿sí? Porque María, si no, estuviera hablando al aire como una loca. Pero sin embargo hubo otro que estuvo ahí, frente a poner el oído, y este fue Aarón. Y los dos murmuraron, y los dos fueron llamados y fueron culpados. Porque cuando presto oído al murmurador, es también una forma de murmurar. Alguno dice, no yo no ando en el chisme, en la crítica. Pero presta el oído y es igual que el que está hablando. En tercer lugar, si yo quiero detener el chisme y la murmuración, cuando reconocemos que a quien únicamente beneficia es al enemigo, porque la murmuración jamás va a construir. Y lo que el enemigo vino a hacer es a destruir. Amén. Así que tengo que saber, o sea, son armas. Tengo que preguntarme como cristiano de qué lado estoy. ¿Estoy sirviendo a Cristo o estoy sirviendo al enemigo? Porque ¿de qué lado me pongo? ¿De qué lado estoy? Porque si es que la murmuración lo único que hace es traer destrucción. En cuarto lugar, cuando reconozco que la murmuración interrumpe y paraliza la obra de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el Salmo 133, 1 al 3. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense que para que descienda la bendición, para que Dios derrame de su poder, para que la gracia de Dios opere en las vidas, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Yo te pregunto, cuando a vos te critican, cuando murmuran de vos, ¿cómo te sentís? Entonces, ¿puede haber armonía? No, ¿no es cierto? Así que yo estoy haciendo algo que no permite que Dios bendiga mi vida. Fíjense, algo muy importante en el comienzo de la iglesia. Todos sabemos que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, pero dice la Biblia que estaban como unánimes juntos. Tenían un mismo sentir. Y es por eso que Dios pudo obrar, cumpliendo su palabra. Una vez más, el Salmo 133 se cumplió allí,
porque ellos estaban en unidad de espíritu, estaban juntos buscando la presencia del Señor. En quinto lugar, si quiero ser un cristiano o una cristiana que no me prendo, quiero detener la murmuración, tengo que reconocer que la murmuración impide la unidad y la salud de la iglesia. No sirve, sino que nos separa. Amén. En sexto lugar, necesito aceptar, porque este es uno de los grandes problemas. Siempre nosotros marcamos a uno y no nos damos cuenta que 4 de los dedos nos marcan a nosotros, ¿no? Siempre decimos el otro, pero el que murmura está murmurando en contra de su hermano que tiene la imagen de Cristo. Y dice Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios, está hablando de la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. La pregunta es, ¿tu lengua es instrumento de bendición o de murmuración y de maldición? Dice Santiago. Tengo que saber que así como Aarón y María no pudieron ver que Moisés era el escogido de Dios, era el siervo de Dios puesto en ese momento, en ese lugar por él, y ellos no tenían autoridad ni podían hablar mal del siervo de Dios, tampoco de la misma manera mi hermano es imagen de Dios, porque tiene a Cristo en su corazón. Amén. Tiene el Espíritu de Dios en él. Y cuando levanto mi voz, estoy levantando mi voz en contra de la imagen de Dios en él. Y esto no somos conscientes muchas veces, pero sí hacemos lo contrario. En el séptimo lugar, si quiero detener la murmuración, necesito reconocer que es pecado. Si no reconozco esto, estoy en problemas, porque me detiene y va en contra de lo que Dios ha expresado. En octavo lugar, cuando se reconoce que la murmuración va dirigida contra Dios. Fíjese lo que dice Éxodo 16:8. Les digo para que lo anoten porque los traje en versión Dios habla hoy para que sea más entendible. Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra Él. Otra vez, Dios oye lo que decimos, pero la respuesta de Dios y la que Moisés le da dice, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, contra Moisés, Aarón, María, sino contra el Señor. Porque Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Ellos habían clamado, Dios había respondido. Y esto muchas veces los cristianos es algo que tienen. Claman por algo y cuando lo tienen, ya ahora protestan o dicen, yo quiero otra cosa. Somos muchas veces inconformistas, pero la palabra de Dios nos hace ver algo muy importante, que cuando nosotros criticamos, murmuramos contra los siervos de Dios, contra mi hermano, no lo estoy haciendo simplemente contra una persona, lo estoy haciendo contra el Señor mismo. Santiago 4, 11 y 12 dice en la Biblia de las Américas, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Por eso, queridos, en esta noche, cuando pensamos que tenemos por delante una comisión dada por el Señor,
que tenemos que cumplir la visión que la iglesia tiene, que es llevar a Cristo y predicar el Evangelio. Que estamos enfrentando un mes de abril, como usted ya vio en su hoja, que si todavía no la pidió, tiene que pedirla en librería, con toda la actividad de la iglesia. En el mes de abril comienza la campaña de evangelismo y tenemos que salir por las plazas y declarar a Cristo resucitado. ¿Cómo podremos hacer si todavía no hemos cambiado y estamos aquí cumpliendo otra cosa? Necesitamos que en nosotros se vea el amor de Cristo. Necesitamos apartar de nuestra mente y de nuestra boca toda murmuración, toda lengua, toda crítica, todo chisme. Porque cuando lo hacemos, el Señor puede derramar de su bendición como lo hizo en Pentecostés. Cuando lo hacemos, puede cumplirse verdaderamente que Él derrame de su gracia. Pero muchas veces pensamos, bueno, estoy en la cocina, nadie me ve. Y ahora quiero recordarte lo que la Biblia nos dice. Dios sí te oyó. Él sí te vio. Él conoce tu hablar. Y Él nos ha dicho que nosotros no somos jueces, como dice este versículo, sino que nosotros somos hermanos para que llevemos a Cristo resucitado. Amén. Así que 8 puntos, los cuales nos pueden servir para meditar y quitar de nosotros toda murmuración, toda crítica, todo chisme. Pero sabe que siempre, ante todas las cosas, te juzgará Dios. Que Él no deja las cosas así nomás. Él toma en serio lo que ha declarado. Amén. Así que nosotros necesitamos mirar y rever nuestra vida, nuestra actitud y ser hombres y mujeres capaces de quitar toda murmuración de nosotros. Amén. Que tengamos claro el poder que tienen las palabras. Quiero invitarte a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, rogamos que el poder de tu Espíritu esté obrando en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres aquel que operas. Pero, Señor, te pedimos en esta noche que tú nos invistas con tu gracia para verdaderamente santificar nuestra lengua, cambiar nuestras actitudes. Señor, ayúdanos para que podamos mostrar a Cristo, a un Cristo vivo, real y de poder. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.